Yo soy Andrés de León y les voy a hablar de la mitocondria. Bueno, primero les voy a enseñar un esquema de la célula eucariota, más exactamente animal, que es este. Aquí podemos observar muchos organelos y el orgánulo que es la mitocondria, que es esta. La mitocondria es sumamente importante porque aquí se genera la energía de la célula. Entonces les voy a hablar con otro dibujo. Esta es la mitocondria. Podemos observar que está formada de membrana externa y membrana interna. De espacio intermembrana, la matriz, el cromosoma circular, que es uno únicamente, el ATP sintasa, los ribosomas. Bueno, la membrana externa está formada es muy parecida a la membrana de la célula. Está formada de fosfolípidos, bicapa y proteínas. Estas son las porinas, que después ayudan a pasarle el piruvato y lo vamos a explicar más tarde. Y esta es la membrana interna, igual formada por bicapa, pero es menos permeable que esta. También tiene proteínas. El ATP sintasa, que aquí es donde se forma el ATP, pues se sintetiza el ATP. El ribosoma, que es único de la mitocondria, y el cromosoma circular, que es único de la mitocondria. Bueno, les voy a hablar acerca de cómo entra la glucosa a la célula, ya que aquí es donde se empieza a formar la energía. Entonces, la glucosa entra a través de la membrana de la célula por proteínas. Dos exactamente, una que es a través del sodio y otra que es específica de la glucosa. Entonces, la glucosa entra al citoplasma y empieza la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Básicamente es la oxidación de la glucosa. Entonces, está la glucosa en el citoplasma y pasa a ser piruvato. A partir de enzimas y procesos de oxidación, se forma ATP, que esta es la energía que utiliza la célula, y el NADH, que más adelante lo vamos a usar en la cadena transportadora de electrones. Bueno, entonces se forma el piruvato, se forman dos piruvatos, porque la glucosa da para dos piruvatos. Y entonces puede suceder dos cosas: la respiración o la fermentación. De primero, la fermentación, que ocurre cuando no hay oxígeno. Bueno, ¿qué sucede con el piruvato? El piruvato se fermenta y dependiendo si es una célula eucariota, como las nuestras, o procariota, se forma CO2 y etanol en las procariotas y lactato en las eucariotas. En las procariotas es una fermentación alcohólica y en las eucariotas es una fermentación láctica. ¿Para qué es necesaria esta fermentación? Para vaciar este NADH y volverlo a utilizar en la glucólisis, porque las células, a pesar de que no hay oxígeno, necesitan energía. Pero ahora, digamos que sí hay oxígeno. ¿Qué sucede? El piruvato se oxida y se forma en acetilcoenzima A. Esto ya sucede entrando a la mitocondria, que entra a través de las porinas que hablamos anteriormente. Entonces, este acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque entra el oxalacetato, se une al acetil y pasa a ser ácido cítrico. Por eso el ciclo del ácido cítrico. Aquí en este ciclo se forma CO2 como desecho, ATP, se forman un ATP, pero como son dos ciclos de Krebs, porque dijimos que son dos piruvatos, entonces se forman dos acetilcoenzima A, se forman dos ATPs, dos CO2, tres NADHs y otra molécula llamada FADH sub 2. Bueno, todas estas NADHs y FADHs son necesarias para la transportadora de electrones y se llama ciclo de Krebs porque empieza el oxalacetato, pasa a ser ácido cítrico, surge un conjunto de reacciones y vuelve a ser oxalacetato. Por eso es un ciclo, porque regresa al mismo producto. Bueno, entonces pasamos a usar todos los NADHs que se han producido a lo largo de todos estos procesos y pasa a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué sucede aquí? Básicamente los NADHs dejan sus protones y electrones en la cadena, se van perdiendo energía y llegan al H2O, que se unen al O2 y forman H2O.
Estos dos son los que están en la célula. Y se forma ATP, que este es el fin de todo, crear energía. Entonces, vamos a pasar a este dibujo. Bueno, este dibujo es membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, y esta es la matriz mitocondrial. Entonces, aquí, estas son las porinas. Aquí es donde sucedió todo esto de la glucólisis, ciclo de Krebs, todo eso. Entonces, es en la matriz. Entonces, llega el NADH, llega al complejo 1 de proteínas. Todas estas son proteínas. Entonces, llega el NADH, deja su protón aquí y su electrón. Entonces, ¿qué pasa? Esta proteína se encarga como de engañar a los protones, se podría decir. Porque el protón lo único que quiere es alejarse de los otros protones por su carga y unirse a electrones. Entonces, esta proteína engaña al protón para meterlo al espacio intermembrana. ¿Qué pasa aquí? Pasa el electrón al complejo 3 y otra vez entran las más protones. O sea, sigue engañando a los protones para que entren al espacio intermembrana. Y los NAD regresan a la glucólisis para volver a ser utilizadas. Entonces, los NAD entran en total 10 protones. Los FAD pasan por el complejo 2, pero ¿qué pasa en el complejo 2? Aquí no entran protones al espacio intermembrana. Por eso es que el FADH2 solo crea, como se crean por cada 3 protones, se crea un ATP. Entonces este crea aproximadamente 3 ATPs y este únicamente 2. Entonces igual, el electrón está en el complejo 2, pasa al complejo 3, entran más protones engañándolos, y igual en el complejo 4 entran más protones, el O2 pasa a ser agua, que es lo que explicamos aquí, que el O2 pasa a ser agua, igual sucede aquí. Entonces ya tenemos aquí un gradiente de protones. ¿Qué sucede aquí? Los protones no quieren estar con protones. Entonces, quieren salir porque aquí hay menos cantidad de protones. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, el ATP sintasa es la única que les deja salir a la matriz. Pero a cambio de dejarlo salir, se podría decir que les pide su energía. Entonces, agarra 3 protones de H y ¡pum!, los impulsa afuera a la matriz. ¿Qué pasa aquí? Con la energía que impulsa a favor de su gradiente de protones, es decir, con la fuerza que esto impulsa, el ATP sintasa, que es la que enseñamos anteriormente, esta de aquí, se encarga de crear ATP. ¿Cómo? Fosforilando el ADP. Entonces ya estos ATPs son como la energía que utiliza la célula. Y se crean en total aproximadamente 38 ATPs entre todo este proceso de ciclo de Krebs, glucólisis, gradiente de protones, aproximadamente 38. 10, como saben, 10 de la NADH y aquí solo 3 del NADH y aquí únicamente 2. Bueno, esa es la mitocondria, espero que les haya gustado.